Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Estamos con Eduardo Patiño, quien es un arquitecto de soluciones en infraestructura de soluciones en la nube de Avanzo, y estamos con Franco Vieira desde Brasil, quien es arquitecto de soluciones directamente de Amazon Web Services, quien va a compartir con nosotros el día de hoy todo su conocimiento de cómo poder manejar o cómo poder subir aplicaciones directamente sobre Amazon Web Services. Les habla Alejandro Forero, yo soy el Infrastructure Marketing Manager de Avanzo, y pues hoy vamos a hablar específicamente de esto, ¿no? Soluciones corporativas de Amazon Web Services para trabajar en la nube, y sobre todo pues vamos a conocer un poco de casos en Colombia. Vamos a ir avanzando un poco en la presentación. Vamos a iniciar con Eduardo, quien nos va a estar hablando de soluciones web corporativas, de qué es Amazon Web Services. Vamos a hablar un poco de opciones en la actualidad, beneficios, soluciones, un checklist de éxito, y posteriormente vamos a contar con el aporte de Franco, quien nos va a estar acompañando a lo largo del día de hoy. Les cuento un poco qué es Avanzo. Avanzo es una multinacional enfocada en América Latina. Es una empresa del grupo Sanford. Contamos con oficinas en México, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, con más de 7 años de experiencia en la implementación de soluciones en la nube, no solamente con Amazon Web Services, sino con otro tipo de soluciones, que nos ha permitido tener más de 350 implementaciones de soluciones en más de 250 clientes a lo largo de la región. También pues contamos con el mayor número de consultores certificados en América Latina de la mayoría de las soluciones que nosotros representamos, y esto nos da a nosotros el background y la experiencia para poder hablarles de cómo encontrar soluciones para empresas en Colombia sobre este tipo de aplicaciones. Entonces, antes de empezar con Eduardo, quisiera hacerles una pregunta. Quisiéramos saber en estos momentos de ustedes los asistentes en dónde tienen su infraestructura actual. En estos momentos, ¿en dónde tienen la infraestructura? Entonces, ¿ustedes cuentan con servidores o un data center propio? ¿O cuentan con colocation? ¿Los tienen en algún proveedor de servicios? ¿O los utilizan a través de un sistema de web hosting? ¿Ya están en la nube? ¿Ya están utilizando Amazon Web Services o algún servicio de virtualización? ¿O por el contrario no tienen infraestructura? Vamos a dar unos segundos para que ustedes puedan votar y nos puedan contar cuál es su situación actual, que eso nos va a permitir también entender un poco la audiencia y poder orientar la conversación hacia allá. Vamos a dar unos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. A ver, estamos dando espacios para que las personas que no han votado puedan hacerlo. 4, 3, 2, 1. Ok, perfecto. Bueno, voy a compartirles las respuestas de ustedes. Vemos en su gran mayoría dicen que tienen un data center propio en un 56%. Algunos tienen servicios de web hosting y otros ya tienen servicios en la nube, y el 17% de ustedes no tienen infraestructura. Bueno, vamos a ir continuando paso a paso. Voy a dejarlos con Eduardo. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Patiño, yo soy arquitecto de soluciones de infraestructura como servicio. Entonces, para iniciar, me gustaría contarles un poco qué es Amazon Web Services, ¿sí? Algunos estudios demuestran que Amazon Web Services tiene el 59% de todo lo que es infraestructura como servicio, ¿sí? Por otro lado, vemos que Gartner nos tiene posicionados como líderes y visionarios en todo el tema de infraestructura como servicio. Amazon Web Services tiene o maneja diferentes regiones. Cada región, tenemos en total 4 regiones a nivel mundial, y cada región cuenta con diferentes zonas de disponibilidad. Estamos hablando entre 2 y 4 zonas de disponibilidad, que son data centers que están situados geográficamente dispersos, cercanos entre ellos, pero lo cual nos va a servir para manejar alta disponibilidad en nuestros sitios web. Entonces, ¿qué opciones tenemos en la actualidad? Podemos crear o ampliar o modificar nuestro propio centro de datos, ¿cierto? A la hora de poder alojar mi aplicación web, ¿sí?
Puedo contratar un colocation con algún proveedor, con las implicaciones que esto amerita, por ejemplo, comprar mis servidores, firewalls, etcétera. Puedo usar un web hosting, ¿sí? Dependiendo del tipo, del tamaño de mi aplicación, ¿sí? Si puedo crecer bajo demanda, por ejemplo, tocaría evaluar si realmente puedo usar un web hosting o usar cloud computing. Independiente de la solución que nosotros implementemos, ¿qué es lo que buscamos nosotros a la hora de implementar mi aplicación web? Básicamente miramos maximizar la seguridad. Ahí es donde entramos a evaluar qué certificaciones tiene mi proveedor o tengo yo, ¿sí? A la hora de tener mi aplicación en mi centro de datos, por ejemplo. Cuento con certificaciones avaladas a nivel mundial. Por otro lado, buscamos tener un entorno fiable con unos SLA superiores del 99,9, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿nuestro centro de datos puede cumplir esto? ¿Sí? ¿El centro de datos donde lo estoy poniendo me lo va a soportar? Por otro lado, buscamos que el desempeño de mi aplicación sea el adecuado. Entonces, surgen preguntas como, ¿puedo soportar siempre la demanda? ¿Sí? El número de usuarios concurrentes o peticiones concurrentes en un momento dado lo puedo soportar, o de pronto tengo que subutilizar mi infraestructura para poder cumplir esto. Por otro lado, buscamos que el costo de la infraestructura sea cubierto por el negocio y pues tener un entorno flexible a mi demanda. Pero bueno, ¿cómo empezamos? Surgen algunas preguntas, como ¿cuáles son los costos preliminares que tengo yo para implementar mi aplicación web? ¿Sí? Entonces, ¿qué debo comprar? ¿Cuánto debe ser mi inversión inicial? ¿Sí? Ya tengo, por ejemplo, mi centro de datos, como muchos respondieron, ya tengo todo para soportarlo o necesito adquirir más componentes, más servidores, firewalls, storage, ¿sí? Necesito evaluar ese tipo de cosas, cuál es mi costo inicialmente para yo poder implementar mi aplicación web. Otra pregunta es, ¿puedo utilizar cualquier lenguaje de programación y plataforma? ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo si lo voy a hostear, por ejemplo, o si estoy pensando en utilizar plataforma como servicio, entonces, ¿puedo usar cualquier lenguaje de programación? Son cosas que iremos evaluando durante todo el recorrido del webinar. ¿Puedo utilizar cualquier sistema operativo? ¿Sí? O puedo desplegar fácilmente mi aplicación que ya tengo desarrollada y que es con la que funciona mi negocio. Otras preguntas son, ¿el proveedor tiene una trayectoria donde lo estoy hosteando, donde lo estoy poniendo, tiene una trayectoria de infraestructura web fiable y de alta disponibilidad? Por otro lado, vemos cómo o qué sucedería si tengo una demanda repentina de usuarios que se están conectando a mi sitio web. ¿Soy capaz de soportarlo? ¿Sí? ¿O tengo que subutilizar mi infraestructura para soportar todo ese número de conexiones? Por otro lado, nos preguntamos si puedo añadir o restar capacidad de cómputo en el momento que yo lo necesite. ¿Con qué rapidez lo puedo hacer? ¿Cuánto tiempo, si yo le pido a mi proveedor, necesito más servidores o necesito más storage, qué tiempo me está dando mi proveedor para poderme asignar esto? Entonces, ¿qué necesitamos normalmente? Entonces, decimos que necesitamos firewalls para manejar la seguridad, redundancia, tenemos que pensar en redundancia porque nuestro sitio web no se puede caer y tenemos que cumplir con unos SLAs para el negocio. Servidores vamos a necesitar licenciamiento, vamos a necesitar storage, que muchas veces para nosotros es un gran dolor de cabeza el tema del storage, ¿sí? Por los costos y por diferentes opciones que tenemos en el mercado. Vamos a necesitar contratos de mantenimiento, que es un dolor de cabeza para todos nosotros hacer que esto se cumpla. Vamos a necesitar cintas para manejar backups, aprobaciones financieras, vamos a necesitar hipervisores, balanceadores de carga, cumplir con unos SLAs, vamos a necesitar seguridad, canales de comunicación, poder soportar los picos de tráfico que yo tengo, ¿sí? Poder manejar ambientes de desarrollo y pruebas por separado.
vamos a necesitar un CDN, un Content Delivery Network, para entregar mucho más rápido los objetos a las personas que están visitando mi sitio web. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que usted haga las cosas más sencillas, ¿sí? Toda una infraestructura, ¿sí? Toda la infraestructura que ustedes necesitan, como firewalls, router, hipervisores, redundancia, licenciamiento, etcétera, se puede centralizar en Amazon Web Services, ¿sí? Y todo estaría operado y soportado bajo Avanzo, ¿sí? Su proveedor de cloud computing. Sería tan sencillo como una llamada y necesito más storage, ayúdeme a provisionarlo, o necesito crecer en número de servidores, ¿sí? Entonces, estoy reduciendo de pasar de un proveedor, ¿sí? De pasar de muchos proveedores a un solo proveedor donde voy a encontrar todo lo que necesito a nivel de infraestructura. ¿Cuáles son los beneficios de subirnos a la nube con Avanzo y Amazon Web Services? Avanzo es el único distribuidor autorizado para Colombia. Somos partner certificado por Amazon Web Services. Podemos ofrecerles facturación local. Tenemos soporte 7x24x365 en español, que es algo que es muy importante a la hora de pedir un soporte técnico cuando no manejamos el idioma inglés, por ejemplo. Tenemos certificaciones a nivel de arquitectura con Amazon Web Services, operación y soporte con Amazon Web Services, ITIL versión 3 y ABSP. Pero ¿de qué nos sirve todo esto? Son beneficios para nuestros clientes realmente. Eso nos confirma nuestra experiencia en cada uno de los productos de Amazon Web Services, ¿sí? Le da tranquilidad a nuestros clientes durante todo el proceso de implementación o migración, ya que cuenta con Avanzo y Amazon Web Services. Y adicional a esto es que nosotros como partner de Amazon contamos con accesos a especialistas y arquitectos técnicos para todos los productos de Amazon Web Services. Una muestra de esto es el apoyo del día de hoy de Franco, que nos va a hablar de algunas arquitecturas o las arquitecturas más usadas para que nosotros podamos subir nuestras aplicaciones a la nube. Adicional a eso, Avanzo maneja todo un tema de operación. Podemos ayudarles con manos sobre cloud. ¿Qué necesitan? Subir capacidades, restar capacidades, ¿sí? Ejecución y restauración de backups. Ya tenemos que desentendernos de pensar de tener que llamar a nuestro proveedor que almacena nuestras cintas en un sitio alterno, ¿sí? Donde nos va a pedir mínimo un día para restauración. Nosotros lo podemos hacer en minutos o horas dependiendo de la granularidad de la información que tenemos. Hacemos scan de vulnerabilidades y se los estamos reportando a ustedes constantemente. Tenemos un monitoreo 7x24. Generamos reportes de consumos y análisis de comportamientos y capacidades. Este tema es muy importante. Muchas veces nosotros sobreutilizamos o subutilizamos nuestra infraestructura. Algunos clientes nos han mencionado que, por ejemplo, cómo nosotros le pedimos a él que nos pague menos al bajar él su infraestructura, pero realmente estos son los beneficios de la nube. Tenemos gestión de requerimiento de incidentes, ¿sí? Contamos con un contrato Business Premium Support con Amazon Web Services, lo cual nos da la tranquilidad de que en caso de una falla podemos acceder a soluciones prontas y rápidas. Listo. ¿Qué otros beneficios tenemos al subirnos a la nube? Que adquiero todo como un servicio y lo pago como un servicio. Como la factura del agua, por ejemplo. Si este mes utilicé 5 servidores, pago 5 servidores. Si solamente requerí un servidor por 1 hora, estoy pagando por un servidor solamente 1 hora. Y no estoy teniendo que comprar toda una infraestructura que después no voy a utilizar. Listo. ¿Qué otros beneficios tenemos? Podemos usar las economías de escala. Vamos a ahorrar costos significativamente. Este es un punto muy importante, ya que los costos sobre Amazon Web Services son bastante bajos, la verdad. Hay un comentario, por ejemplo, que hace Morgan Stanley, es que los ahorros de TCO a un proveedor en la nube en comparación con un centro de datos corporativo puede llegar hasta el 60%. ¿Sí? Esto es muy importante para todas las personas que respondieron en la primera pregunta que tienen su propio centro de datos.
Es un punto muy importante analizar, igual que otros factores que vamos a tocar más adelante. Entonces, les vamos a hacer una pregunta para que por favor ustedes nos ayuden respondiéndola. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿La seguridad, la elasticidad, la disponibilidad, el costo o tener el control total de lo que tienen ustedes hoy en día de su infraestructura? Vale la pena aclarar que aquí pueden tener distintos modos de respuesta, ¿no? Pueden seleccionar las que ustedes consideren que son convenientes de acuerdo a su caso. Vamos a dar unos 5 segundos para la respuesta. 3, 2, 1. Ok, muchas gracias a ustedes por sus respuestas. Vamos a compartirles un poco qué es lo más importante para ustedes. Entonces miremos la pantalla. Bueno, de aquí surgen cosas muy interesantes gracias a esta pregunta. Vemos que muchas personas es muy importante la seguridad, ¿sí? Es un tema que vamos a hablar que Franco Vieira, nuestro arquitecto de soluciones de Amazon Web Services, va a tocar muy a fondo para darle la tranquilidad a ustedes de la seguridad en la nube, ¿sí? Vemos que la disponibilidad de nuestro sitio es muy importante. También vamos a tocar este tema más adelante en los siguientes slides. Listo. Entonces, ¿qué otros beneficios tenemos al subirnos a la nube? Es flexible y elástico. ¿Qué quiere decir esto? Al ser flexible, puedo usar cualquier sistema operativo, ¿sí? Si yo uso Windows Server 2003, lo puedo usar. Si uso Windows Server 2008, lo puedo usar. Inclusive, ya puedo usar Windows Server 2012. Si utilizo Linux, puedo usar CentOS, Red Hat, SUSE. El sistema operativo que ustedes tengan hoy en día lo podemos homologar en Amazon Web Services. Es totalmente flexible a lo que ustedes necesitan. Es elástico. ¿Qué significa ser elástico? Aquí hablamos mucho del tema de que estamos subutilizando nuestra infraestructura. Entonces, Amazon Web Services es elástico en el sentido de que yo puedo incrementar de un servidor a 5 servidores en cuestión de minutos, a 10, a 15, a 100, a 200, a 1000 servidores, ¿sí? No tenemos, digamos que en este momento, restricción del número de servidores en el que podemos crecer. Todo depende de lo que necesite mi aplicación y de lo que yo pueda pagar para yo poder incrementar el número de servidores, de storage, etcétera. Es un ambiente totalmente seguro. Como yo sé que la preocupación de muchas personas es el tema de seguridad, Franco nos va a hablar de este tema y nos va a mostrar las diferentes certificaciones con las que posee Amazon Web Services, que la verdad es muy difícil que un centro de cómputo como el que nosotros tenemos hoy en día en nuestras instalaciones cumpla con todas estas certificaciones. Es rápido el aprovisionamiento y la implementación, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de cuando yo tengo mi infraestructura, ¿sí? Yo tengo mi propio centro de datos. Yo creo que para todos nosotros ha sido un dolor de cabeza poder crecer un servidor o crecer en storage. Siempre, por lo general, el proveedor nos solicita entre 45, 30, mínimo 20 días para poder brindarnos eso, ¿sí? Y pues como lo dice este slide, el tiempo es oro. Tenemos que olvidarnos de los 45 días de espera que el proveedor nos solicita. Avanzo, lo aprovisiona en minutos. Entonces, les vamos a hacer otra pregunta a ustedes para que nos ayuden respondiéndola. ¿Cuánto tiempo requieren ustedes para aprovisionar nueva infraestructura hoy en día? Minutos, horas, días, semanas, meses. Es importante que tengamos en cuenta en esta respuesta
No solamente el tema de habilitar el servidor, sino todo el trámite administrativo. Desde el momento en el que yo defino necesito más infraestructura y obtengo las aprobaciones necesarias, y el tiempo que se demora el proveedor en habilitar y poner a funcionar esa infraestructura para que yo ya pueda empezar a explotarla. Vamos a dar 5 segundos. 4. Listo, les vamos a compartir entonces las respuestas de ustedes. Entonces, vemos como un 39% demora semanas, ¿sí? Pero aquí hay algo importante, hay un 7% que dice que puede aprovisionar su infraestructura en minutos. Es algo muy bueno porque podemos ver, bueno, cómo lo están aprovisionando en minutos. Ya tienen cloud computing o probablemente ya están virtualizando, pero están sobreutilizando mucha infraestructura para poder aprovisionarlo en segundos. Bueno, vamos a ver aquí en este slide cómo nosotros tenemos o cómo nosotros estimamos una demanda para nuestra aplicación web, ¿sí? Tenemos unos picos variantes donde nosotros aprovisionamos en el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, pero vemos que la demanda no es lineal. Entonces, como la demanda no es lineal, vemos que hemos aprovisionado cierta cantidad de infraestructura y vamos creciendo para soportar esa demanda. Pero, por ejemplo, en el tiempo 2 vemos que no fuimos capaces de soportar esa demanda, lo cual nos implica a nosotros una pérdida de clientes o de improductividad. Y vemos cómo en el tiempo 1 nuevamente, cuando bajó la demanda, estamos desperdiciando toda nuestra infraestructura. Muchos vemos cuando generamos nuestros reportes mes a mes de cómo se están comportando nuestros servidores y qué CLAs estamos manejando, vemos y decimos con mucho orgullo, porque yo lo he hecho, que todos nuestros servidores se encuentran en el 5% de utilización. Entonces uno se enorgullece de eso, pero probablemente el jefe de sistemas estará pensando, bueno, pero estoy sobreutilizando mi infraestructura, compré un servidor demasiado grande para soportar esos picos. ¿Qué otros beneficios tenemos? Facilitamos el proceso administrativo, creamos ambientes de pruebas iguales a los de producción en minutos, ¿sí? Podemos separar ambientes para mejor control y seguridad de sus datos. Y el beneficio más importante, por ejemplo, por lo menos para mí, es que ya podemos dormir tranquilos. No más ventanas de mantenimiento por fallas de actualizaciones de hardware o hipervisores. Gartner dice que el 80% de los recursos de IT se la pasan revisando de que las luces estén prendidas, o sea, de que mis servidores se encuentren encendidos y operando correctamente, lo cual es realmente desgastante. Y aquí vemos cómo podemos utilizar nuestros recursos de infraestructura para que realmente aporten mayor valor al negocio. Este es un checklist de éxito que hemos armado de cómo puedo yo verificar que subir mi aplicación a la nube tuvo éxito. Entonces, si soporto siempre la demanda de mi aplicación, según como esta va creciendo, si el día de hoy solamente se me conectaban 100 usuarios y después se me pueden conectar 1000 y puedo crecer en infraestructura rápidamente, si es elástico, si tengo control total de mis servidores. Esto es un punto importante. Aquí estamos hablando de infraestructura como servicio. Nosotros aprovisionamos los servidores y ustedes tienen control total de los servidores. Ustedes manejan el sistema operativo como lo manejan hoy en día. Pueden instalar sus aplicaciones como las manejan hoy en día. Si es flexible, si puedo subir mi aplicación web actual sin mayores cambios, si es seguro, si puedo tener servidores por un lapso de tiempo. Muchos de nosotros muchas veces tenemos que hacer o armar ambientes de pruebas y desarrollo, lo cual necesitamos comprar una infraestructura que después vamos a subutilizar. Aquí podemos aprovisionarla por lapsos pequeños, 1 mes, 2 meses, 5 meses, sin tener un contrato que nos ate a mucho tiempo. Si es de bajo costo y si la puedo integrar con otras aplicaciones que tengo on-premise. Si la puedo integrar con directorio activo, con mi DNS, con mi DHCP. ¿Cuál es nuestra metodología? Aquí podemos ver que nosotros hacemos una etapa de planeación, aprovisionamiento, implementación, pruebas y afinamiento, aseguramiento y cierre. Estamos hablando más o menos alrededor, depende del tipo de aplicación, entre 1 y 4 semanas, ¿sí? Durante todo este proceso. Y
haciendo una comparación de yo implementar mi aplicación web on-premise o en un colocation, vemos cómo la etapa de aprovisionamiento e implementación crece considerablemente debido a los tiempos que nos dan nuestros proveedores. Aquí otro punto importante es la etapa de pruebas, como pueden ver acá. Perdón. Nosotros las pruebas las podemos realizar, pero el afinamiento, por ejemplo, a nivel de infraestructura hablando, es algo muy complicado, ya que si yo compré un servidor de X capacidad, no voy a poder reducirlo o crecerlo como lo podría hacer en cloud. Bueno, ya para terminar, básicamente les queremos decir que la nube no es moda, son beneficios reales. Estamos hablando de que podemos tener una disminución de costos realmente alta, que es flexible a la demanda que ustedes necesitan y a lo que ustedes requieran, que los tiempos de implementación, aprovisionamientos son muy rápidos y que es totalmente seguro. Entonces, los voy a dejar con Alejandro Forero. Él va a continuar presentándoles a Franco Vieira. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Franco, ¿estás allí? Y sí, estoy. Perfecto. Franco, muy buenos días. Franco pues trabaja directamente con Amazon Web Services y nos va a ampliar muchísimo la información en temas de infraestructura para aplicaciones de negocio y enfocándose pues en estos temas que hemos visto que ustedes nos han manifestado que son sus preocupaciones. Veo que algunas personas han venido haciendo algunas preguntas. No se preocupen, al final de la sesión vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer esas preguntas en vivo y que podamos responderlas directamente. Sin embargo, antes de que empiece Franco, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuáles de los problemas que han visto y que actualmente tienen en la infraestructura para sus aplicaciones es con el que más se enfrentan? Pueden seleccionar varias de las respuestas. Voy a darles unos 10 segundos para que nos respondan esta pregunta antes de que Franco pueda iniciar su presentación. Franco, voy a darte en estos momentos el control para que puedas ir pasando los slides. Okay. Listo, ya tienes control de teclado y mouse. ¿Me confirmas si puedes hacerlo? No, no lo estoy viendo. Ahí. Sí, creo que ya tienes movimiento. Voy a cerrar el poll mientras tanto. Entonces voy a compartirles la respuesta de ustedes. Esto realmente es lo que ustedes consideran que son los problemas de infraestructura actuales de sus aplicaciones. 53% están subutilizando los recursos, 27% los sobreutiliza, el 40% no está soportando los picos de demanda, vemos otro 40% que tiene problemas de caídas del sistema y sobre todo el 47% tiene problemas de seguridad. Franco, voy a darte entonces total control. ¿Me confirmas si ya puedes pasar los slides? Sí. Perfecto. Franco, la audiencia es tuya. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Franco Vieira, yo soy arquitecto de soluciones de Amazon Web Services para Latinoamérica. Al día de hoy, nosotros vamos a compartir un poco de las posibilidades de alternativas de arquitecturas para aplicaciones web en la nube. ¿Okay? Entonces, el primer punto a discutir es que se va a desarrollar aplicaciones web o aplicaciones mobile on AWS. Tiene que pensar en algunos temas. Por ejemplo, disponibilidad, escalabilidad, acceso rápido, seguridad y costo, como Eduardo ha hablado hace un rato.
La idea hoy es que dependiendo de su solución, ustedes tienen diferentes alternativas para desarrollar sus aplicaciones. En el modelo más sencillo, si tú tienes un sitio web que tiene mucho más contenido estático, no tiene que hacer control de usuarios, no tiene que hacer una aplicación de procesamiento de las requisiciones por bajo. Entonces, hay una manera muy sencilla de desarrollar eso en Amazon, que no necesita de uso de instancias computacionales de EC2. EC2 es nuestro servicio de computación en la nube. La idea acá es que poder solamente su sitio con uso de un servicio de DNS Route 53. Podemos hacer toda parte de publicación por medio de nuestro servicio de almacenamiento en la nube S3. Y también tenemos un servicio de distribución de contenido en la red CDN que se llama Amazon CloudFront. Entonces, en ese caso, acá, podríamos hacer solamente un deployment de su instalación, de su sitio web estático o sus objetos estáticos de su sitio en S3, cargados por medio de la red de distribución de CloudFront y simplemente direccionar su nombre, su URL por medio de Route 53, que es el servicio de DNS. Sin embargo, si tienes una solución que se está a crecer, que no cabe, por ejemplo, no comporta en un único servidor, podemos empezar a ampliar esa instalación para más de un servidor. Por ejemplo, en el caso mínimo, tú tienes condiciones de colocar su servidor web y también su servidor de base de datos en una única instancia virtual. Es más pequeño. Si no, podríamos hacer una separación, colocación de su servidor web en una instancia VM y su servidor de banco de datos en otra. Y así sucesivamente. O sea, nosotros tenemos la capacidad de crecer, de crecimiento, pero también podemos hacer una capacidad de separación de los roles de sus aplicaciones por diferentes servicios y diferentes servidores. Entonces, si estamos empezando a trabajar con una arquitectura que tiene un poco más de procesamiento y es una arquitectura de web que tiene no solo contenido estático, pero tiene contenido también dinámico, entonces lo que podríamos hacer es una separación. Mantenemos la infraestructura por la parte de CloudFront de S3 para toda la distribución que sea estática desde su sitio, pero añadimos acá una instancia S2 para hacer el procesamiento de las requisiciones y también tenemos asociada esa instancia S2 o que llamamos de un disco duro en la red, es el servicio de Elastic Block Storage o EBS. Entonces, con esa arquitectura, podemos hacer toda la distribución de los objetos estáticos de su sitio directamente de la red de distribución de contenido de S3 y CloudFront, pero toda la parte dinámica de su sitio es procesada por medio de un servidor S2 con los datos siendo buscados del disco duro asociado a esa instancia. Es una arquitectura clásica que tenemos en un mundo on-premise que podemos hacer muy sencillamente en la nube. Una otra alternativa es que si tienes, por ejemplo, una base de datos que no comporta más en una sola instancia de S2, nosotros podemos añadir a esa arquitectura un servicio gerenciado de base de datos que se llama RDS. RDS es Relational Data Services, Relational Database Services, es que nosotros de Amazon proveemos a ustedes una instalación, un deployment de bancos de datos SQL Server, MySQL o Oracle. Hacemos todo el provisionamiento de los servidores, hacemos toda la instalación, mantenimiento, los patches, los backups, los respaldos, todo que está relacionado a la administración de los servicios de base de datos. Pero para ustedes,
solo se queda la parte de lógica, de mantenimiento, de creación, de utilización de las bases de datos. O sea, es de una manera muy sencilla, nosotros presentamos a los clientes endpoints, web services capaces de trabajar con servicios de base de datos como si fuera on demand. ¿Ok? Entonces acá es una arquitectura también de uno solo web server, single web server, pero con un servicio de base de datos apartado de la instalación de S2. Una otra idea acá que podemos hacer es, podemos cambiar no solo los servicios de base de datos MySQL o SQL Server o Oracle gerenciados, pero también tenemos otras opciones. Tenemos opciones, por ejemplo, como la derecha de Amazon DynamoDB. DynamoDB es la oferta de Amazon para soluciones NoSQL. NoSQL son bases de datos no relacionales que tienen una capacidad más grande de hacer lecturas o escritas concorrentemente sin un límite establecido. Por ejemplo, para acá se tiene que hacer una descarga de datos de los usuarios o se tiene que hacer un gran volumen de transacciones. Podemos hacer de la cantidad de escritas y lecturas. Amazon se va a provisionar la infraestructura necesaria para hacer, por ejemplo, 2 millones, 1 millón de transacciones por segundo. Entonces, ustedes pueden hacer solo el uso de los datos en las bases de datos, sin tener que se preocupar con el gerenciamiento, el provisionamiento, el mantenimiento de la infraestructura capaz de soportar un volumen más grande de transacciones. Pero si no tienes, por ejemplo, una aplicación muy derecha para Amazon DynamoDB, o también tiene instalaciones más grandes de MySQL, o tiene otra base de datos que no está soportada por RDS, ustedes pueden hacer una tercera solución alternativa, que es instalar su base de datos sobre una instancia S2 directamente y auxilio y soporte de los discos duros de RDS. O sea, es una flexibilidad muy grande que tenemos para hacer diferentes configuraciones sin necesidad de cambiar sus aplicaciones, sin necesidad de cambiar sus procesos de desarrollo y también con aquello que lo conoces mejor. Lo cuarto paso es que tiene que decidir si su aplicación, por ejemplo, es de 2 tiers o es de 3 tiers, cuántas capas tienes. Es un resultado de una ecuación. Por ejemplo, si se va a trabajar con su aplicación y su capa de presentación es capaz de manejar no solo la presentación de su sitio, pero también el procesamiento de las requisiciones. Si no hay una tasa muy alta de requisiciones, de procesamiento, de calculaciones, computaciones, entonces ustedes pueden simplemente usar una capa de servidor y aplicación en el mismo servidor y después apartar solo la parte de los datos. O si tienen un procesamiento más sensible o si tienen una cosa más que los requerimientos son más grandes desde el punto de vista de performance, de rendimiento, entonces puede apartar la parte de la capa web, la capa de aplicación y la capa de datos. Entonces acá tenemos diferentes arquitecturas para poder soportar a esos dos modelos de computación. En el primer caso es de two-tier, de 2 capas, una arquitectura que tiene a Route 53, o servicio DNS, los servicios de distribución CDN CloudFront, S3 como base, no muda, no cambia. Y también tenemos acá ahora añadimos a un servicio de distribución de carga de Load Balancer, Elastic Load Balancer, que va a hacer una distribución entre 2 zonas de disponibilidad, como he dicho Eduardo en su presentación. Nosotros de Amazon proveemos para ustedes la posibilidad de hacer un deployment, hacer una instalación en más de un data center, trabajando de una manera muy sencilla, que nos permite hacer una instalación de alta disponibilidad sin tener una complejidad más grande y sin tener un costo muy alto para eso. Entonces acá en ese diagrama, lo que ustedes están mirando acá es que tenemos 2
tenemos una capa de servidores web y de aplicación conectada a un servicio de base de datos relacional. Lo que tiene acá en esas líneas negras es que estamos trabajando aquí con un concepto de grupos de escalabilidad. Grupos de escalabilidad son como, ustedes tienen como definir los límites inferiores y superiores de la cantidad de servidores basado en la utilización de los recursos computacionales. Por ejemplo, la cantidad de CPU o la cantidad de requisiciones que tienen la cola o combinar las dos. La utilización de CPU con una otra métrica que ustedes consideren significativos para su escalamiento. Entonces, con los servicios de auto-scaling nosotros podemos crecer o disminuir on demand de una forma programática, de una forma automática. Entonces acá, si tu sitio tiene un alto número de requisiciones, podemos acrecer los números de servidores para atender por un determinado periodo de tiempo y después podemos disminuir ese tiempo para que se queden los volúmenes de utilización que tienen, para que no tengan que pagar más do que já estão consumindo. E acá temos o serviço de base de dados relacionados conectado a los servidores. Uma segunda alternativa é que mantenemos os mesmos conceitos de distribuição, de balanceio de carga, pero agora añadimos uma segunda capa de aplicação acá. Depois da capa web, também usamos um balanceador de carga para hacer la distribución de las requisiciones para los diferentes servidores, disponibilizadas por otro grupo de disponibilidad, de escalabilidad. Y así nosotros podemos trabajar y también podemos ser elásticos desarrollando e entregando para los clientes la capacidad de procesar los requerimientos sin necesidad de intervención humana. Y acá también tenemos la parte de base de datos. Como ven, no se cambia drásticamente y no es muy difícil para ustedes implementar estas arquitecturas. Lo que tienen que hacer es que sus aplicaciones no pueden ser muy acopladas. Para poder tener provecho de estas arquitecturas, tienen que tener una aplicación con menos acoplamiento posible. Si quieres, por ejemplo, añadir una funcionalidad de search, entonces lo que podemos hacer es añadir un servicio de search de Amazon, de busca. O sea, tenemos acá la capacidad de transferir los datos para un dominio de busca. Cloud Search es el nombre del producto, es capaz de procesar esos datos, hacer los índices necesarios y también disponibilizar a los usuarios un mecanismo de búsqueda muy rápida, muy sencillo de se implementar, de se acoplar a su instalación. Entonces no precisa más a ustedes a desarrollar o acoplar servicios de búsqueda que sean complejos o que sean muy costosos para ustedes. Nosotros podemos añadir acá también un servicio de búsqueda on demand para que sea trabajado con sus aplicaciones web. O ainda, si tiene, por ejemplo, acceso a base de datos muy grande y que tiene la posibilidad de una repetibilidad, de una cosa que sabe que podemos usar un cache para ampliar el rendimiento de su aplicación, nosotros digamos también proveemos a ustedes conectados acá a la derecha una capa de cache. Trabajamos acá con un servicio manejado o también podemos trabajar con que se llama Elastic Cache, o también podemos hacer colocaciones de múltiples instancias EC2 con MainCacheDB, con el protocolo de MainCache. Entonces ustedes si ya tienen una aplicación que maneja eso y tienen que manejar los clusters, que es una tarea más dura, que es una tarea que requiere más especialidad. Nosotros acá proveemos para usted endpoints de web services capaces de manejar caching de datos o de respuestas de una manera muy sencilla y totalmente integrada con la arquitectura web que Amazon está proveyendo. O sea, como están mirando acá,
Estamos ampliando y já temos uma arquitetura mais avançada de instalações, com uso de balanceadores de carga, com uso de distribuição, com redes de distribuição de contenido, com balanceio de aplicações, com caching, com bancos de dados relacionais ou NoSQL e também com búsqueda. Se está trabalhando com isso, pode pensar agora, bem, eu tenho tudo isso, já tenho uma instalação significativa de uma aplicação web, pero que eu posso fazer para ter disponibilidade? Ou seja, o que posso fazer para minha aplicação não se quedar com problemas que podem ocorrer a qualquer momento? Então, a ideia é fazer uma redundância. Para fazer uma redundância com a Amazon, podemos trabalhar com diferentes grupos de disponibilidade, como está acá, e na capa de dados, que é a única coisa que não he mencionado anteriormente, podemos trabalhar com uma instalação de nossos bancos, de nossas bases de dados, no que chamamos de instalação multi-asset. Uma instalação multi-asset é que temos uma base de dados master e temos múltiplos bases de dados slaves, sim, e trabalhando de uma maneira conjunta, pero separadas, apartadas fisicamente uma das outras, sem comprometimento da latência da rede. Então, podemos trabalhar acá com uma distribuição das bases de dados em Master Data Center de uma maneira tranquila, manejada, com os respaldos sendo hechos, com toda a gente de Amazon garantizando que tudo isso vai funcionar. Ou, também, se querem, podem fazer uma instalação de vocês com EC2 de sua base de dados, fazer uma cópia dos dados de uma disponibilidade para outra, de uma maneira síncrona ou assíncrona, dependendo do que queres. Ok? Essa é a arquitetura com mais alta disponibilidade. Depois, temos ainda serviços de cola, serviços de envio de e-mail, de correio, temos serviços de notificações, ou também, para simplificar suas soluções, temos um serviço de workflow, para que pueda definir seus processos e fazer toda a carga de sua aplicação de maneira mais controlada. Bem, isso é de aplicação, pero que tal, hablamos um pouco de segurança. Do ponto de vista de segurança, nós, digamos, temos um conceito de responsabilidade compartida. Ou seja, nós somos responsáveis por as questões relacionadas às certificações, acreditações. Então, temos as avaliações a cada 6 meses. E também temos certificações garantizando, por exemplo, como a SOX, a avaliação de SOX. Ou temos, por exemplo, a ISO 27001, que é a certificação de segurança de informação. Temos, por exemplo, avaliações de compatibilidade do que se chama a parte de pagamento, com as certificações de PCI, DSS. Temos também outras que são mais comuns nos Estados Unidos, da gente de saúde, da gente de financeira também, com a SAS, e outras mais que podemos prover caso vocês queiram adoptem a infraestrutura de Amazon. Nós podemos compartilhar todos os reportes das entidades evaluadoras de segurança e também podemos, então, compartilhar por meio de avanço ou diretamente por Amazon os documentos comprovando as certificações. Pero não só as certificações são importantes, nós também temos uma segurança de nível físico muito forte, ou seja, temos multiniveles, multifatores, a controle de acesso multifatores. O que é isso? É que, dependendo de seu rol em Amazon, você tem acesso para entrar no serviço de data center ou não. Então, também, para a gente que tem que entrar nas zonas mais críticas do data center, tem que ter mais de uma comprovação de acesso, tem que ter mais um mecanismo de garantia que vos. Então, temos acá não só a questão de multinivel e multifator, mas também temos o controle de acesso baseado na necessidade das pessoas aceder
al data center. También tenemos acá todos los logs de los servicios, por ejemplo, los servicios de búsqueda, los servicios de procesamiento paralelo. Nosotros almacenamos todos los logs, monitoramos, revisamos, proveemos acceso a los clientes para que tengan acceso también a los datos relacionados a sus instancias de sus servicios de Amazon. Entonces, trabajamos con una posibilidad de ustedes de integrar su sistema de monitoreo y de control a los logs que nosotros proveemos. De un punto de vista de seguridad de las instancias, tenemos también diversas posibilidades, pero la más importante es que tenemos un aislamiento de las instancias físicas. O sea, en los servidores host que tenemos para las instancias virtuales, hacemos un control porque nosotros mismos desarrollamos una versión muy específica, customizada, de un mecanismo de Zen. Entonces, trabajamos acá a garantizar que el tráfico direccionado para una instancia VM de usted no se va a ser transferido o también no puede ser interceptado por mí o por otra persona o por otra instancia. O sea, tenemos múltiples servicios de firewall y tenemos también un control muy rígido de discos, de control de I/O y también control de red, garantizando que los datos direccionados o los datos almacenados para un cliente no sea interceptado por otro. Todos los servicios tienen garantía también para encriptación, sea por medio de SSL o por medio de encriptación por algoritmos desarrollados por ustedes o por nosotros. Y por fin, finalmente tenemos una seguridad de red que ustedes pueden configurar sus propias reglas de firewall. Tenemos más de un nivel de firewall, tenemos nivel de firewall por todas las instancias de C2 o también por los principales servicios. Tenemos de acceso también para los servicios de storage, de almacenamiento. Tenemos también un que llamamos de Virtual Private Cloud, que es una sesión de seguridad que podemos hacer en la cloud pública, en la nube pública. Y también ustedes pueden hacer configuraciones de subnets o VLANs. Entonces puede definir o que es público, o que es privado. Y también las reglas de roteamiento entre una cosa y otra. Y también puede definir de firewall en dos niveles, los niveles de las instancias y los niveles de las subredes. Que con esos dos modelos, más los servicios de protección externos a los servicios de computación o de red, tenemos o que chamamos de un servicio de seguridad multicapa, multilayer. ¿Okay? Se ve acá do modelo de responsabilidad compartida. Las responsabilidades de Amazon se quedan en la relación los servicios y las instalaciones físicas y los servicios de infraestructura de virtualización, pero nosotros trabajamos con un sistema de llaves públicas y privadas. Entonces, do lado de OGAS, ustedes operan con tranquilidad sin que nosotros tengamos acceso a sus instalaciones. Es muy importante que sepan que nosotros no tenemos condiciones de acceder a sus servidores después que ustedes los crearon, porque las llaves privadas y públicas son de ustedes. O sea, la llave privada es de ustedes, entonces nosotros no tenemos cómo acceder. Si te olvides de una llave, tiene que lanzar un otro servidor porque nosotros no tenemos cómo acceder. Bien, es muy importante que sepan eso. Acá es una arquitectura, entonces, como nosotros hablamos en la presentación, una arquitectura web multicapa, que se añadimos a lo que llamé de una arquitectura de seguridad multicapa, se va a ver que tenemos la configuración en el topo. Acá tenemos la configuración de SSL para el tráfico entre los DNS y los balanceadores de carga. Tenemos para cada uno de los servidores ese entorno rojo con negro, que son los grupos de seguridad de las instancias, como he dicho. Tenemos acá también para los balanceadores de carga de software también los grupos de seguridad para ellos. Tenemos para los servidores de aplicación
otro grupo de seguridad, o que significan para ustedes es que ustedes definen las puertas, definen los protocolos y definen las orígenes que son permitidas para acceder a sus recursos computacionales en Amazon. Para la parte de base de datos tenemos también conexión segura con SSL y también tenemos grupos de seguridad para las bases de datos. En los volúmenes de EBS tenemos posibilidad de sistemas de archivos encriptados. En los respaldos tenemos acá también posibilidad de definición de reglas de acceso y también la posibilidad de hacer encriptación al lado del servidor. O sea, es dependiente de ustedes de abrir las puertas necesarias y también definir las reglas optimizadas para que todo el control de seguridad sea usado para impedir invasiones o accesos maliciosos de la gente externa. Pero que, como he dicho Eduardo, yo creo en su presentación, hoy tenemos una posibilidad de implementación de seguridad en la cloud muy fuerte, muy capaz de hasta mismo ser más avanzada del que nosotros tenemos en las instalaciones de otras propias hoy. Muchas gracias. Es lo que yo tengo para hoy. Muchísimas gracias, Franco. Muy buena presentación. La audiencia está totalmente conectada. Vamos un poco excedidos de tiempo, sin embargo, pues consideramos que el tema es muy importante, el tema es muy interesante. Quisiera hacerles dos preguntas para ir avanzando y poder cerrar, pues yo creo que en máximo unos 10 minutos ya habremos terminado. Les estoy lanzando una pregunta en este momento en el que quisiéramos conocer, con base en lo que explicó Franco, cuál es sus características actuales. La arquitectura actual de sus aplicaciones son de una capa, de dos capas, de tres capas. ¿Cómo es ese comportamiento entre ustedes? Vamos a dar unos segundos para que ustedes puedan votar. Ok. Vamos a dar 5 segundos más. 3, 2, 1. Ok. Voy a cerrar la pregunta. Les comparto la información. Entonces, miremos, la mayoría, 57% tienen dos capas en sus aplicaciones, solamente el 26% tienen tres capas y hay un 9% que solamente tienen una capa en su aplicación. Entonces esto es clave y hacia adelante vamos a poder de pronto profundizar más con ustedes con base en las personas que estén interesadas en ser contactados. Voy a aprovechar de una vez para hacerles una pregunta antes de contarles o de mostrarles el caso de éxito en Colombia. De los asistentes, ¿quiénes de ustedes quieren ser contactados una vez terminemos este webinar en el transcurso del día para poder ampliar información, conocer las características específicas de cada uno y poder pues entender de qué manera puede Avanzo y con los servicios de Amazon Web Services poderles ofrecer soluciones que agreguen valor a esos procesos que ustedes ya están manejando o de pronto mejorar o apoyarlos en ese proceso de cambio de infraestructura que puedan estar trabajando? Voy a dar unos 10 segundos para que las personas que estén interesadas marquen la casilla y de esa manera pues sabemos si les contactamos o si no. Vamos a dar 5 segundos más y continuaremos, les mostraremos el caso de éxito en Colombia, perdón, y abriremos la sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan preguntarle lo que consideren necesario a Franco y a Eduardo. Voy a dar 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Ok, perfecto. Quienes nos han respondido que no, pues no vamos a contactarles. A las demás personas pues estaremos en contacto en las próximas horas. Bueno, muchas gracias. Eduardo les va a hablar del caso de éxito en Colombia. Buenos días nuevamente. Bueno, vamos a hablar de un caso de éxito que nosotros implementamos en conjunto con un cliente de nosotros, que pues no podemos mencionar el nombre,
donde mostramos la capacidad de cómputo que tiene realmente Amazon. Esto para los que hemos manejado infraestructura por un buen par de años, digamos que es muy emocionante porque vemos cómo se le saca realmente el jugo a Amazon. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un reality show, ¿sí? Alcanzamos a tener 160,000 usuarios concurrentes en un mismo instante de tiempo y soportamos hasta 7 millones de votos en el lapso de 1 hora, ¿sí? ¿Qué implementación se hizo? Fue algo que tocó hacer muy rápido, ¿sí? Tocó implementarlo en 5 horas, fue para la final de un reality show y pues básicamente lo que se usó fue balanceadores de carga, usamos 200 servidores, usamos una base de datos no relacional que era la que mencionaba Franco hace un momento, que es DynamoDB, para soportar el alto tráfico, el alto I/O que necesitábamos y usamos 2 zonas de disponibilidad para garantizar que no se nos fuera a caer la aplicación. Esto es un punto muy importante porque muchas veces pensamos que eso no nos puede pasar y está en el diseño como lo mencionaba Franco, ¿sí? Un caso de esto es, por ejemplo, una entidad bancaria, por ejemplo, el día de ayer tuvo problemas con su sitio web y cómo nosotros podemos apoyarlos para que esto no suceda. Pero bueno, esto suena muy bonito, pero lo mejor es ver las gráficas de lo que pasó en ese instante de tiempo cuando hicimos la implementación. Los 200 servidores se ven aquí en la gráfica y podemos ver cómo cómo es el comportamiento normal, digamos, de nuestra aplicación. Muchas veces tenemos una demanda muy baja, pero no sabemos cuándo tenemos esos picos de demanda, ¿sí? Entonces podemos observar que aquí tuvimos un pico bastante grande, ¿sí? Que si nosotros quisiéramos poderlo soportar en nuestra infraestructura on-premise, tendríamos que pensar en todos los servidores que tenemos que tener aprovisionados para soportar esa demanda. Aquí lo que hicimos fue aprovisionar mayor número de servidores y vemos cómo va bajando el tráfico a medida que vamos aprovisionando servidores. Todo esto es configurable a través de autoescalamiento. Él va creciendo dependiendo de la demanda que tenga mi aplicación, ¿sí? Otra gráfica es la siguiente, que es la capacidad de red que tengo. Muchas veces, por ejemplo, tenemos una capacidad limitada con nuestros canales de comunicación. Los canales de comunicación de Amazon son bastante amplios. Estamos hablando que podemos tener canales de 100, 200, de 200 megas dependiendo del tipo de distancia que yo tenga. Aquí vemos como igualmente tenemos un pico tenemos una demanda muy baja y en un momento dado necesitamos soportar un tráfico muy alto, ¿sí? Cosa que nosotros debemos prever para que nuestras aplicaciones funcionen. Por otro lado, tenemos otro caso de éxito en Colombia que es una aseguradora. Esta aseguradora es Liberty. La mencionamos porque ya que para ustedes es tan importante la seguridad, eso era indispensable para ellos. Los niveles de seguridad que ellos necesitaban eran muy altos y es por esta razón que decidieron pasarse a cloud, ¿sí? Implementaron una de sus aplicaciones sobre la infraestructura de Amazon y soportada por Avanzo, y fue el aprovisionamiento y los tiempos de storage, servidores, red, se hizo muy rápido. Toda esta implementación lo hicimos alrededor de una semana. Una semana a nivel de configuración de infraestructura y de aprovisionamiento. El cliente quedó muy contento con esta implementación, ya que si lo hubiera hecho con su proveedor de infraestructura normal, le hubiera tomado semanas o tal vez meses adquirir todo lo que eran storage, servidores, switches, routers, balanceadores, etcétera. Esto se hizo bajo una implementación de alta disponibilidad. Y ya por último, y para cerrar y para ver el poder de cómputo que tiene Amazon, les mostramos otros casos de éxito que tiene Amazon. Estamos hablando de empresas muy reconocidas, como lo es Avanzo, que lo ven en el medio. Vemos que nosotros realmente creemos en esto y nosotros tenemos toda nuestra infraestructura sobre Amazon. Está toda la infraestructura de Amazon, Netflix, Foursquare, Flipboard, Dropbox, por ejemplo, Pfizer, la NASA, ¿sí? Todas estas empresas confían en Amazon plenamente y tienen su infraestructura en Amazon. Muchas gracias a todos. Eduardo, muchas gracias. Es sorprendente también a través de los beneficios de la nube cómo las empresas en Colombia pueden aprovechar estos servicios y pueden utilizar la misma infraestructura que utilizan empresas como las que vemos en pantalla. Entonces muchas veces creemos que nuestras aplicaciones son muy grandes o son muy complejas, pero realmente cuando nos damos cuenta que funciona sobre la misma plataforma que ya están utilizando empresas como estas, pues nos da muchas garantías y mucha tranquilidad en el desarrollo de las aplicaciones. Bueno,
Recordándoles un poco, Avanzo les ofrece servicios de implementación, de consultoría, de gestión y monitoreo de sus aplicaciones, de soporte 7x24 de 365 días del año en español, y las ventajas de la facturación local, en las cuales ustedes pues ya tienen reducciones en temas tributarios y pueden aprovechar todo este tipo de beneficios. Ya ustedes nos comentaron quiénes querían ser contactados. De todas maneras, si alguno de ustedes no respondió la pregunta que hicimos, pues puede escribirle directamente a contacto@avanzo.com o puede comunicarse con el número telefónico que ven en pantalla en Colombia, donde pues estaremos resolviendo sus inquietudes y también pues estaremos orientándoles sobre las aplicaciones que ustedes necesiten montar, la arquitectura que necesiten trabajar. Voy a abrir un espacio para las preguntas. Franco, ¿aún estás ahí? ¿Franco? Sí, yo estaba en... Ok, perfecto. Y estamos aquí con Franco y con Eduardo. Vamos a resolver las inquietudes de la audiencia. Hay un icono que tiene una mano. En estos momentos estoy bajando esa mano. Las personas que tengan micrófono y quieran hacer su pregunta al aire, simplemente opriman ese icono de la mano y aquí les estaremos abriendo el micrófono para que ustedes puedan hacer sus preguntas directamente a Franco o a Eduardo. Mientras tanto, voy a ir leyendo algunas de las que ya nos han escrito a través del panel de preguntas. A ver. Edwin Ricardo pregunta si esta presentación la podemos hacer llegar a los asistentes. Sí, nosotros tenemos un canal en YouTube, en avanzo.com, en youtube.com/avanzo Colombia. Pueden encontrar los videos de nuestros últimos webinars y hoy al final del día o a más tardar mañana van a encontrar el video de esta presentación. Cristian Ariza nos hace una pregunta. No entiende cuál es el valor agregado de Avanzo frente a tener un experto en Amazon Web Services en la empresa. Voy a pedirle a Eduardo que nos colabore con esta respuesta. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo está? Tenemos diferentes valores agregados que le ofrecemos a nuestros clientes. Por ejemplo, hay un tema importante que es el tema de facturación local. Como mencionaba hace un momento Alejandro, les va a servir a ustedes para todos los temas tributarios, ¿sí? Por otro lado, ustedes tienen todo el apoyo de nosotros y al ser nosotros partner de Amazon directamente, contamos con especialistas directamente de Amazon, ¿sí? En cual nosotros nos podemos apoyar en ellos para brindarles a ustedes la mejor solución. Adicional a esto, tenemos todo el tema de soporte y monitoreo de sus aplicaciones, donde los vamos a estar apoyando, donde ustedes se pueden desentender que si se cayó la aplicación a las 3 de la mañana y ustedes no se dieron cuenta, nosotros vamos a estar pendientes de toda la infraestructura de nuestros clientes. Muchas gracias, Eduardo. Daniel Sanabria tiene una pregunta. Estoy abriéndole el micrófono a Daniel. Daniel, ¿te escuchamos? Sí, muy buenos días. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo ahorita estoy haciendo como desarrollos en Java. Sí, es como lo primero que va a hacer, desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones móviles. Yo quisiera saber cómo determinar cuánto es lo que yo necesito para esas aplicaciones. ¿Qué sucede? Tengo ahorita, digamos, un cliente que me está mandando a hacer una aplicación, van a ser más o menos unos 250 usuarios, pero que en su momento puede crecer más o menos como a unos 1000 usuarios. Quisiera saber, pues, cómo son los costos, cómo manejan ustedes los costos, o si ustedes nos apoyan a montar como esa infraestructura o qué necesito, porque yo vi también cosas como ya muy grandes que se pueden hacer con Avanzo y con Amazon Web Service. Pero quisiera saber si uno empieza de pequeñito, ¿cómo podemos aprovisionar primero algo muy pequeñito que sería como para esa aplicación por ahora y ir creciendo? Quisiera saber costos y cómo hacemos como ese análisis. Claro, Daniel. Básicamente el tema de costos es un poco complejo porque hay que entender un poco cuáles son las características de tu aplicación, cuál es la arquitectura que tienes. Lógicamente, dentro de lo que vimos, pues se ven
arquitecturas para aplicaciones pues, muy complejas, pero también te permite iniciar desde planes tan pequeños como subir un sitio web que tiene 4 páginas y un formulario de contacto. Es decir, tú puedes utilizar Amazon Web Services desde lo más pequeño hacia lo más grande. Yo creo que conveniente que para poder analizar y entender cuál es el volumen y cuál es el costo que puede tener el servicio que tú necesitas, yo creo que es más conveniente que te comuniques con nosotros y con base en ese entendimiento podemos definirte más o menos unos costos relacionados que puedas tener para esa aplicación. Estoy viendo otra pregunta aquí de Carlos Jaramillo. Una pregunta, ¿cuándo se utiliza Autoscaling Group? Si tengo un esquema reservado, ¿cómo se refleja en mi facturación o es solo un concepto on demand? Eduardo. Sí, Carlos, ¿cómo está? Es una muy buena pregunta. Digamos que si yo veo que ya hace uso de Amazon Web Services, lo que yo necesito determinar ahí es qué es lo que yo necesito para mi base, ¿sí? Para ahorrar costos. Entonces estoy necesitando 5 servidores en la capa de presentación, 2 servidores en mi capa de base de datos, por ejemplo. Esa es mi base para soportar mis clientes. Pero entonces, si yo uso autoescalamiento, ¿sí? Todo ese modelo, digamos, de los 5 servidores están en un modelo reservado y los servidores que necesito crecer bajo la demanda que vaya requiriendo mi aplicación se usan bajo un modelo on demand, ¿sí? Digamos que en este caso es la mejor opción que se tiene para no tener que yo pagar un fee adicional, ¿sí? Por un servidor que no voy a estar usando. Entonces lo uso bajo on demand y ahí estoy ahorrando costos. Pero, permiso, es Franco. Sí, O que pasa acá es que se tiene un conjunto de servidores con instancias reservadas, es una cuestión de facturación, o sea, es un plan de billing. Entonces, cuando se va a empezar a usar grupos de escalabilidad, tiene que definir 2 cosas. Una es la configuración inicial, y la configuración inicial tiene que definir o que la imagen que se va a usar y el tipo de instancia que se va a usar. Entonces, si el tipo de instancia que se va a usar en el grupo de escalabilidad es la misma que está relacionada con su plan de instancias reservadas, se activar una instancia en el grupo de escalabilidad que sea compatible con su instancia reservada, se va a facturar por el valor hora de la instancia reservada. O sea, de un punto de vista técnico, no hay diferencia entre una instancia reservada y on demand, pero hay diferencias de un punto de vista de facturación. Gracias, Franco. Hay una pregunta de Luis Javier Castro. Dice, muchas gracias, muy interesante, pero dice que le preocupa el tema de propiedad federada, que no es tan fácil venderle a la organización, porque piensan que es inseguro. Franco, yo creo que nos podrías ayudar contándole a Luis Javier como cuáles mecanismos tenemos nosotros para poderle demostrar a la organización todos estos protocolos y todos estos temas de seguridad que le pueden ayudar a él a armar una presentación o poder mejorar el resultado de esa presentación dentro de la organización. Ok. De un punto de vista de seguridad, yo creo que en la nube nosotros tenemos hoy un conjunto significativo de mecanismos para garantizar la seguridad para tanto los datos y las informaciones que están en tránsito, como también las informaciones que están en los servidores. Tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, de un punto de vista de comunicación, toda la comunicación es hecha con protocolos de comunicación segura, HTTPS, SSL, todo eso encriptado. O de un punto de vista de las instancias, tenemos firewalls, diferentes niveles de firewall. Tenemos, por ejemplo, si estamos usando una Virtual Private Cloud, una rede privada de Amazon, tenemos la posibilidad de definir subredes y para cada una de las subredes podemos definir un firewall stateless que puede filtrar todos los paquetes que están llegando y dependiendo de las orígenes, avanzar o no esos paquetes para las capas subsecuentes y para cada una de las instancias de los servicios computacionales también tenemos un firewall que nosotros llamamos de grupos de seguridad, que es un firewall stateful, o sea,
usted mantiene control de todo el stack de comunicación, pudiendo usted mismo saber si está viendo un hacking o no, pero que tiene condiciones de trabajar con esas informaciones con diferentes niveles de seguridad por diferentes implementaciones de firewall. Por otro lado, también en los discos, ustedes pueden crear sistemas operativos que tengan encriptación como su base también, es posible. O también si estás a usar S3, el servicio de almacenamiento de Amazon, de storage en la web, tiene también cómo hacer encriptación de sus informaciones, pero si usa encriptación por ustedes, si se va a usar con CloudFront como les mostré, no es posible. Entonces, la mejor alternativa acá es que use el servicio de encriptación del lado de los servidores proveídos por Amazon. O sea, el tema de seguridad es un tema sensible, pero que si tiene necesidad, la gente de Avanzo o la gente de Amazon puede hacer una sesión más larga solo para pasar por todo el modelo de seguridad. Pero le garantizo que hoy tenemos un nivel muy, muy alto, como por ejemplo la gente de Nasdaq o las grandes bancas están utilizando la nube porque ya lo están viendo con una seguridad equivalente o mejor que sus propias instalaciones. ¿Me explico? Sí, Franco, muchas gracias. Edwin Ricardo tiene otra pregunta interesante. Antes de hacerla, me gustaría también complementar lo que dijo Franco. Es importante que ustedes entiendan que entender cómo funcionan sus aplicaciones y preguntarnos cuáles son las soluciones que aplican en Amazon Web Services no tiene costo para ustedes. Ustedes pueden contactarnos y nosotros podemos responder y ayudarles a dimensionar y entender un poco cuáles son esas necesidades que ustedes tienen, y Avanzo les va a proveer un valor en donde ustedes van a poder entender qué es lo que necesitan. Una vez después de este paso ya van a empezar a ver temas de pricing y todas estas cosas. Entonces no se sientan preocupados por preguntarnos porque eso no tiene costo, no se preocupen por ello. Entonces, lo que nos dice Edwin Ricardo dice que para integrar soluciones donde el core del negocio se encuentra en nuestros data centers y los satélites web se encuentran en servicios en la nube, ¿qué esquemas recomiendan para la integración de estos ambientes en temas de seguridad? Edwin, bueno, hablando con temas de seguridad, ¿cómo se podría integrar? Lo que nosotros hemos manejado en estos casos es que nosotros podemos establecer VPNs site to site junto con su data center, ¿sí? Toda esa información va encriptada, se usan estándares de infraestructura, utilizamos llaves compartidas, AE128, SHA-1, bueno, diferentes métodos de seguridad. Toda esa información que viajaría a través de la VPN sería tal cual lo que usted necesitaría en este momento, donde usted puede publicar sus servicios web solamente a través de la VPN y usted puede manejar toda su seguridad también filtrándola en el firewall que se encuentra en el data center de ustedes. Con eso garantizamos que solamente está viajando esa información entre el data center de ustedes y el data center de Amazon. Gracias. Bueno, por razones de tiempo vamos a dar espacio a una última pregunta. Juan Morales nos pregunta que si puede utilizar un autoescalamiento en un ambiente Windows con directorio activo. Él lo dice por el tema que las nuevas máquinas van a crearse con el mismo nombre y eso le genera problemas con el directorio activo. Franco, ¿de pronto podrías ayudarnos con esta? Sí. Sí. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un cambio, las modificaciones de las máquinas, de los equipos, pero el tema de AD, nosotros podemos hacer un acceso federado utilizando su AD para acceder a los recursos computacionales abajo de la infraestructura. Pero si lo entendí, la pregunta es una limitación que Windows tiene para hacer réplicas de esas ADs en diferentes instancias de servidores. Entonces, tiene que hacer una pesquisa, una cosa como implementar, desarrollar
una instalación de AD multiservidor, que yo no creo que sea un problema porque es una cosa muy común. Pero por otro lado, cuando estamos lanzando nuevos servidores, podemos cambiar algunos parámetros de los servidores de un proceso que nosotros llamamos de bootstrap. Entonces, con eso podemos hacer una diferente identidad para cada uno de ellos y entonces integrar con su instalación de AD, de su controller de AD, para que no tengan duplicaciones de identidad. Franco, muchas gracias. Por razones de tiempo, ya estamos excedidos cerca de 20 minutos del tiempo estimado. Sabemos que algunos de ustedes han colocado más preguntas, pero pues nos encantaría poderles responder al aire, pero no podemos. Sin embargo, a través del correo electrónico que ven en pantalla en contacto@avanzo.com pueden escribirnos esas preguntas y vamos a tratar de respondérselas vía correo electrónico o ponernos en contacto con ustedes en las próximas horas para poder ayudarles a resolver esas inquietudes. Franco, muchas gracias por tu participación. Bueno, Mucho gusto. muy interesante la arquitectura que nos compartió Franco. Igualmente, Eduardo, muchas gracias por la participación y muchas gracias a ustedes por su asistencia y por su participación. Recuerden que en nuestro sitio web van a encontrar más información relativa a Amazon Web Services y también van a encontrar en nuestro canal de YouTube el video de esta presentación en las próximas horas. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y que tengan una feliz tarde.